Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del paciente con síndrome mononucleósico. Para comenzar, tenemos el siguiente caso clínico, donde nos encontramos con un varón de 20 años, sin antecedentes médicos de importancia, que nos consulta por un cuadro de fiebre y odinofagia de 72 horas de evolución. Al examen físico lo encontramos febril, con 38,8 grados de temperatura, fauces eritematosa, placas exudativas blanquecinas en ambas amígdalas y adenopatías generalizadas. En base a los datos de la anamnesis y el examen físico, nos debemos plantear al síndrome mononucleósico como el diagnóstico más probable. El síndrome mononucleósico es un trastorno linfoproliferativo que dura aproximadamente entre 2 y 4 semanas. Afecta fundamentalmente a los adultos jóvenes, si bien cabe destacar que su principal etiología, que es la infección por el virus de Epstein-Barr, afecta fundamentalmente a la población pediátrica. De esta forma, desde el punto de vista etiológico, al síndrome mononucleósico lo podemos dividir en dos: infeccioso y no infeccioso. Por lejos, la causa más frecuente es la infecciosa, y dentro de ellas, la infección por el virus de Epstein-Barr representa aproximadamente el 90% de los casos. Otras causas infecciosas están representadas por la infección por el citomegalovirus, por la sífilis, la toxoplasmosis, el HIV, la rubéola e infecciones por los virus de la hepatitis B y hepatitis C. Con respecto a las causas no infecciosas, que son las menos frecuentes, puede verse en la infección al administrar ciertos fármacos, como por ejemplo las sulfas, y también ciertas neoplasias, por ejemplo las leucemias, pueden a veces manifestarse como un síndrome similar a la mononucleosis. Pero recuerden, la principal causa del síndrome mononucleósico es la infección por el virus de Epstein-Barr. Este virus generalmente se transmite a través de los líquidos corporales, fundamentalmente mediante la saliva. Desde el punto de vista clínico, la tríada característica del síndrome mononucleósico está representada por fiebre, odinofagia y adenomegalias, ¿sí? También pueden manifestarse esplenomegalia, aproximadamente en un 50% de los pacientes. Dicho hallazgo tenemos que es más frecuente alrededor de la segunda y la tercera semana del comienzo de los síntomas, y también en un 10% de los pacientes puede haber un exantema maculopapular. Pero recuerden, los tres hallazgos fundamentales son fiebre, odinofagia y adenomegalias. La fiebre generalmente es una fiebre leve, alrededor de 38, 38,5 grados centígrados, a veces un poco más. La odinofagia tenemos que se caracteriza por fauces eritematosa, así como amígdalas tumefactas con un exudado blanquecino continuo, ¿sí? Por otro lado, las adenopatías generalmente predominan a nivel de la región cervical, sobre todo en la cadena cervical posterior, si bien en algunos casos pueden ser generalizadas. Las adenopatías, por lo general, son dolorosas. Entonces, tríada característica: fiebre, odinofagia y adenomegalias. En base a los datos obtenidos de la anamnesis y el examen físico, nos van a ser de utilidad ciertos exámenes complementarios para confirmar la etiología diagnóstica. Bien, dentro de los exámenes complementarios nos van a ser de utilidad el hemograma, donde en el hemograma podemos encontrar leucocitosis, y esa leucocitosis tiene la característica de que más del 50% de la serie blanca está representada por células mononucleares, o sea, linfocitos y monocitos, y también en el frotis de sangre periférica pueden observarse células atípicas, en un porcentaje del 10% o más. Estas células son linfocitos B activados, generalmente grandes y polimórficos. Otros hallazgos que podemos encontrar en el hemograma, que son
comunes en las infecciones virales son anemia y plaquetopenia leves. Por otro lado, ante la sospecha de un síndrome mononucleósico y teniendo en cuenta que la principal causa es la infección por el virus de Epstein-Barr, otro examen a solicitar es el monotest. El monotest determina la presencia de anticuerpos heterófilos y su positividad confirma infección por virus de Epstein-Barr. Recordemos que los anticuerpos heterófilos se producen durante la infección por el virus de Epstein-Barr, pero no son específicos contra antígenos virales, ¿sí? Sino que se producen durante la infección y tienen la capacidad de aglutinar glóbulos rojos de mamíferos, fundamentalmente de caballo o buey. El monotest generalmente es positivo a partir del 5º día de la infección. Antes del 5º día, por lo general, es negativo. En estos casos, cuando el monotest es negativo, debemos solicitar la determinación de anticuerpos específicos, ¿sí? Teniendo en cuenta, como dije previamente, que la causa más frecuente es la infección por el virus de Epstein-Barr, debemos solicitar IgM e IgG contra el virus de Epstein-Barr, fundamentalmente contra los antígenos de la cápside, que son los que más frecuentemente se dosan. Si estos anticuerpos son positivos, confirman la infección por el virus de Epstein-Barr, y si son negativos, debemos pedir o solicitar serologías para otras entidades infecciosas que originan un síndrome mononucleósico, como por ejemplo IgM, IgG para citomegalovirus, BDRL, serologías para HIV, rubéola, hepatitis B, hepatitis C y toxoplasmosis. Dentro de los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que plantearnos ante un paciente con síndrome mononucleósico, tenemos la faringitis estreptocócica, las leucemias y la administración de fármacos, ¿sí? Recordemos que las leucemias y ciertos fármacos como las sulfas pueden dar un síndrome símil mononucleósico, ¿sí? La faringitis estreptocócica entra en el principal diagnóstico diferencial de la mononucleosis infecciosa. Incluso muchos pacientes, generalmente que comienzan con un cuadro de fiebre y odinofagia de 24, 48 horas de evolución, uno los va a revisar, les encuentra adenopatías cervicales, están febriles, las fauces se encuentran eritematosas, con exudados, uno le da tratamiento antibiótico con penicilina. Generalmente, con el transcurrir de los días, estos pacientes no solamente no mejoran el cuadro clínico, sino que intercurren con un rash maculopapular. Esto se denomina rash ampicilínico y apoya fuertemente el diagnóstico de una mononucleosis infecciosa, más probablemente por el virus de Epstein-Barr. Entonces, para recordar o para recapitular, tenemos que el síndrome mononucleósico, la causa más frecuente es la infección por el virus de Epstein-Barr. Clínicamente tenemos una tríada que está representada por fiebre, odinofagia y adenopatías, y dentro de los exámenes complementarios nos van a ser de utilidad el hemograma, donde vamos a encontrar leucocitosis con más del 50% de células mononucleares, el monotest y la determinación de anticuerpos específicos. Retomando el caso clínico de inicio, donde teníamos un varón de 20 años, sin antecedentes médicos de importancia, que nos consultaba por un cuadro de fiebre y odinofagia de 72 horas de evolución. Al examen físico lo encontrábamos febril, con fauces eritematosa y placas exudativas en ambas amígdalas, sumado a adenopatías generalizadas. Nos habíamos planteado como hipótesis diagnóstica un síndrome mononucleósico. Para ello, teniendo en cuenta la etiología más frecuente, inicialmente le solicitamos un hemograma, que el hemograma evidenció leucocitosis con 60% de células mononucleares. Le solicitamos posteriormente un monotest,
el cual vino negativo. Recordemos que el cuadro clínico lleva 72 horas, y ante la negatividad del monotest decidimos solicitarle serología para virus de Epstein-Barr, ¿sí? Dosaje de IgM e IgG, las cuales vinieron positivas. En base a esto podemos concluir que el diagnóstico es el de una mononucleosis infecciosa secundaria a infección por el virus de Epstein-Barr.